Metamorfosis es, y bueno, le puse ahí maripositas, pero es un proceso por el cual no solo las mariposas pasan, ¿verdad? Sino diferentes tipos de insectos. E inclusive esto es un proceso por el que cada insecto, según su especie, pasa de diferente manera. Entonces, esto es un dato interesante para que se den cuenta cómo el Señor ha puesto tantas cosas en su propia creación para que nosotros podamos tomarlo como ejemplo y que podamos entender un poco más qué es lo que nosotros necesitamos, ya sea hacer o entender un poco más por qué vivimos ciertas cosas. Entonces vamos a comenzar esta noche pues leyendo el pasaje esto está en Juan 3 del 1 al 7. Claro que sí. Buenas noches y feliz año a todos y a todas. Gracias. Eh, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos entonces el encuentro de un fariseo con Jesús. Yo quiero recordarles que en este tiempo, lo que son cada vez que nos habla de fariseos, de escribas, estamos hablando de las personas que eran las más entendidas supuestamente con todo el tema que tenía que ver con Dios. Eran los más estudiosos, o sea, es decir, los fariseos estudiaban la Biblia, eso era lo que ellos hacían. Es importante que sepamos esto porque entonces estamos hablando que era alguien sumamente preparado, este hombre llamado Nicodemo. O sea, no estamos hablando de alguien que, qué sé yo, que recién se viene convirtiendo, que nunca ha leído la palabra, lo cual nosotros hoy en día nos encontramos un montón personas que son muy sabias en su propia opinión y sin embargo uno les pregunta si alguna vez han leído la Biblia y te dicen que no. Este no es el caso de Nicodemo, ustedes. Él pertenecía a una de las familias principales. Además de esto, él era muy rico. Su nombre significaba el que domina el pueblo. Y este hombre vino a visitar a Jesús de noche porque no quería inclusive que lo vieran. O sea, miren esto, qué importante. Y este todavía le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y hace alusión a Jesús como esperando, digamos, como que Jesús lo recibiera de una manera como diferente, como mejor todavía, algo así. Pero Jesús le responde más bien como con este requisito. Pues imagínense cómo, a mí me encanta a ustedes leer cómo Jesús contestaba a todas estas cosas que la gente le decía y todo eso, porque siempre contestaba algo que uno no podía esperarse. O sea, eran respuestas que la gente siempre, los fariseos siempre lo querían como agarrar en curva, supuestamente, pero Jesús le salía allá afuera con una pregunta, allá afuera como retando su inteligencia, o sea, sacándolos de su zona de confort. Entonces, los incomodaba, mejor dicho, todavía le sale como con este requisito y le dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dos veces Jesús le habla de lo mismo o lo lleva a esa misma dirección. Sin embargo, en la primera le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en la segunda le dice el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces primero le habla sobre ver, después le habla sobre entrar. Nicodemo todavía y queda tan como desubicado que empieza a decir, o sea que tengo que entrar al vientre de mi madre. Y entonces empieza como lo normal, o sea, es lo que nosotros mismos creo yo que haríamos ante una situación como esta. En verdad, el nuevo nacimiento es tan importante, ustedes, pero muchas veces nos resulta tan difícil de poder entenderlo. Lo tratamos de explicar hoy inclusive eh, por medio de este tema como la metamorfosis por la cual pasa una mariposa. La percepción de Nicodemo era absolutamente natural. No podía comprenderla porque su óptica era absolutamente natural. Por eso él se imaginaba que un hombre de 35, 40 años era una cuestión fisiológica de entrar de nuevo al vientre de su madre, ¿no? Y era la percepción, la revelación que le hacía falta a Nicodemo. Y intelectualmente hablando y teológicamente hablando, era un miembro del Sanedrín, por tanto, era una
eminencia, ¿no? Pero no tenía la revelación. Imagínense a Nicodemo, estaba como desubicado, o sea, lo estaban, Jesús lo estaba llevando a él a un lugar completamente desconocido. Y entonces cuando nosotros vemos a este insecto, por ejemplo, como lo es la mariposa, y todo el proceso por el cual la mariposa tiene que pasar para poder llegar a ser una mariposa, eh, va a ser como nuestro ejemplo de lo que necesitamos pasar para poder llegar a ese lugar o a esa manera de poder pensar y de poder vivir conforme a los lineamientos del Señor. Este pequeño insecto, por ejemplo, bueno, ahí les puse más o menos por dónde es que va pasando, ¿verdad? Toda la mariposa para poder llegar a ser la mariposa. Y vemos que hay un momento en el cual este insecto es un gusano. Y hay gusanos, pues, que solamente son gusanos, pero hay otros gusanos que son específicamente una oruga. Y estas comen un montón ustedes y crecen súper rápido. Ya cuando la oruga termina de crecer, entonces es cuando forma ya la pupa y también conocida como el capullo, ¿verdad? Y una vez dentro de este capullo, la oruga sufrirá esta transformación, o sea que es dentro de la oruga en donde se provoca la máxima transformación de esta oruga y es ese momento el que es llamado metamorfosis. Es ahí en donde va a surgir esta hermosa mariposa. La metamorfosis es un proceso de transformación que ocurre en muchos insectos a medida que pasan de una etapa de vida a otra. Este increíble proceso implica cambios dramáticos ustedes, tanto en su anatomía como en su fisiología y también en su comportamiento, lo que resulta en una metamorfosis completa del cuerpo del insecto. Estos cambios son necesarios para que el insecto se adapte a su entorno y cumpla también con su papel dentro del ecosistema. Que todo esto nos está hablando de esa metamorfosis, de esa transformación que nosotros como cristianos necesitamos también vivir para poder como cumplir nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos miembros diferentes, diferentes miembros, pero de un solo cuerpo. Entonces, miren qué importante, porque hoy eso es a donde nosotros necesitamos llegar. Una y otra vez, la Biblia habla de nacer de nuevo, de ser renovados, de ser transformados, pero dos escrituras en particular enfatizan la acción de esta transformación de ser nacidos de nuevo y regresados inclusive ustedes a un o a nuestro estado original. O sea, muchas veces la gente dice como, no es que yo así soy y ya no puedo cambiar y se cierran en esto cuando no se dan cuenta que en realidad nosotros hemos sido deformados. O sea, Dios lo que hace en nosotros o cuando nosotros tenemos esta relación con nuestro creador, él nos va transformando a nuestro diseño original antes de que fuéramos deformados poco a poco, a donde el Señor nos quiere llevar no es a un estado diferente a ser como otras personas, sino que nos quiere llevar más bien a la libertad de ser las personas que Él mismo ya ha llamado a que cada uno de nosotros seamos. Nosotros necesitamos regresar a esa imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer este primer pasaje, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, que somos transformados por Él. Muchas veces nosotros queremos hacer la transformación en nosotros por nuestra propia cuenta. Y aquí nos está hablando que esta transformación es hecha por el mismo Espíritu Santo del Señor. En el diccionario, ustedes, la palabra transformarse es hacer que una persona o cosa cambie de forma o de aspecto. En el lenguaje bíblico original, la palabra griega es esa que les puse ahí, metamorfo. Por eso es que estamos precisamente utilizando la palabra metamorfosis como el tema de nuestra noche. Esta es la idea que usa el apóstol Pablo, un cambio completamente radical, una transformación y una metamorfosis completa. Esta es la de un gusano que se arrastra a una mariposa hermosa que vuela. Y eso somos nosotros ustedes. La idea es que debemos estar en el proceso de una metamorfosis espiritual. El plan de Dios para nosotros no es que nos quedemos como esos gusanos, deformados a la imagen que el mundo nos ha querido imponer o que nos ha puesto. El plan de Dios para nosotros no es que nos sigamos arrastrando, que permanezcamos vencidos, cansados, sin esperanza y sin cambio.
La meta es que reflejemos la gloria de Dios. La meta es que seamos renovados, que seamos cambiados y que seamos más que vencedores, transformados precisamente a la imagen de nuestro amado Señor Jesús. La pregunta de hoy es esta. ¿Queremos ser transformados o ya nos acostumbramos a vivir deformados? ¿Queremos seguir de verdad deformados? Creo que una de las cosas primordiales en este momento es que cada uno de nosotros podamos vernos a nosotros mismos, no de una manera en que yo así soy, yo así nací, o así me volví, o a mí nadie ya me puede cambiar, yo tengo tanta edad y ya de verdad que yo ya no puedo ser diferente, yo quiero ser así, o cerrarnos de una manera completa así, a creer que así somos. Y en realidad que empecemos a vernos como que estos somos nosotros deformados. Yo recuerdo ustedes cuando yo estaba con estos vicios, porque yo creía que eso ya era parte de mí, hasta la misma ansiedad era parte de la deformación que yo había adquirido por medio de heridas en mi corazón. Entonces, hoy, esta noche, la parte más importante y la pregunta que yo necesito que ustedes hagan para comenzar, porque ahorita nos vamos a hacer un poco más de preguntas, es si queremos ser transformados o si preferimos de verdad seguir deformados. Porque el Señor, acuérdense que todo esto, o sea, Él nos ha regalado un libre albedrío y nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones para que Él pueda comenzar a hacer esas cosas en nuestras vidas. Si nosotros no hacemos una introspección de cómo estamos, no vamos a saber qué es lo que necesitamos hacer. Hoy mi invitación hacia ustedes es que nos podamos hacer las preguntas importantes que necesitamos para que podamos enfocar nuestras resoluciones del nuevo año en una dirección conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? No es que viajar no sea la voluntad del Señor, no es que, qué sé yo, o tener novio para no sea parte de lo que el Señor quiere para nosotros. Eh, pero vamos a que hay cosas que son más importantes que esas, que son más trascendentales todavía que esas, como lo son nuestra transformación. Entonces, para el 2023, ¿qué pasó? ¿Me parezco más a Cristo o me he amoldado más a los patrones del mundo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Tengo carácter? Recordemos que tener carácter es que lo que yo diga tenga que ver o tenga como, tenga lógica con mi manera de vivir, ¿no? No solo eso, sino vamos a hacernos otro tipo de pregunta como, ¿será que la gente puede notar, por ejemplo, que he sido transformada para ser como Jesús? O sea, ¿la gente puede ver a Jesús en mí? Si estás casado o casada, la pregunta es, ¿en tu matrimonio te estás transformando para ser como Jesús? O por ejemplo, si tenés hijos, ¿cómo son con sus hijos? ¿Nos estamos volviendo más como Cristo en nuestra relación con esos hijos? ¿O en el trabajo, por ejemplo? ¿O con nuestros vecinos? ¿O con nuestros papás? ¿Estoy honrando a mis papás? ¿O con nuestros hermanos de sangre, a pesar de que sean tan diferentes, que pensemos distinto, que actuemos diferente, que ni siquiera sean cristianos o que no hayan reconocido todavía a Jesús? Em, ¿Cómo somos con esas personas? ¿Cómo es mi relación con cada una de esas personas que me rodea? En el mundo se nos presenta un molde, ustedes, de cómo debemos de ser. Si no nos hacemos este tipo de preguntas, poco a poco, con esa presión tan ligera que nos va haciendo por medio de las redes sociales, por medio de las películas, por medio de los comentarios de las mismas personas o de la presión de nuestra sociedad o lo que sea, poco a poco nos vamos conformando en ese mismo molde. Entonces, cada uno de nosotros se tiene que preguntar si va a ser deformado por el mundo o mejor, más bien, transformado por Cristo. Jesús nos promete que una vez que nosotros lo dejemos a Él transformarnos, nos va a dar una vida en abundancia. Y todo lo que yo les voy a leer ahorita para su 2024 son cosas que son bíblicamente reforzadas. Serás un reflejo de la gloria del Señor, tendrás un nuevo corazón, tendrás una nueva mente, brotarán ríos de agua viva dentro de ti, tu copa rebosará, serás sacerdocio santo, pueblo escogido, más que vencedor, heredero de la promesa. Estarás inscrito en las palmas de las manos de Jesús. Y no solo eso, sino en el libro de la vida. Hoy día, en este mismo instante, Dios nos está dando la oportunidad de decidir y comenzar este proceso de transformación. Vuelvo y le repito, este proceso no es obligatorio. El Señor no nos obliga. Todo es por medio de nuestro libre albedrío. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros queremos salir del capullo antes de tiempo, por ejemplo, queremos que otras personas nos ayuden a salir de él
Em, y ustedes, si nosotros nos ponemos a pensar de ese proceso de transformación que las mariposas, por ejemplo, pasan, pueden ser más bien em, altamente afectadas ellas si alguien trata de sacarlas de su capullo, por ejemplo. Eso significa que esto es algo completamente entre Dios y nosotros. Vamos a decir que un nuevo nacimiento es esa metamorfosis espiritual, donde a pesar de empezar como un gusano arrastrándonos por el suelo, luego de que me alimento de Dios, me aferro a Él y dejo por completo que empiece este proceso en mi vida, donde todo mi ser se deshace en el lugar secreto y comienza a formarse mi nueva identidad. Llega el momento en el que nosotros necesitamos ya salir del capullo. O sea, miren ustedes cómo nosotros estamos como tan relacionados con todo ese proceso que la mariposa va pasando, porque comenzamos de verdad como arrastrándonos en el suelo, como esos gusanos, y así empezamos a vivir, deformados en el piso, o sea, arrastrándonos por nuestro pasado, todo esto que me pasó, es que yo aquí, es que yo no puedo salir de esto, es que toda mi familia es así, y empezamos, pero como les había leído en el inicio, en ese momento la oruga comienza a alimentarse de una manera súper heavy, ustedes, o sea, come un montón. Y lo que nosotros comemos, o sea, todo esto de que nosotros nos vamos conectando martes tras martes, la lectura que ustedes hagan de manera personal es tan importante y fundamental, porque es ese alimento el cual cuando nosotros estemos como en ese lugar secreto, veamos el capullo como cuando nosotros decidimos cerrar la puerta de nuestra habitación, entrar al lugar secreto y orar al Señor. O sea, es en ese lugar secreto en donde comienza nuestra mayor transformación. A veces nosotros queremos ser transformados en público, a veces nosotros queremos ya y empezamos a querer tener un cambio, pero un cambio momentáneo desde afuera hacia adentro no hace nada, eso no dura lo suficiente. Mientras que si nosotros tenemos paciencia, confiamos en el proceso, pero no es que confiamos de que, ay, bueno, yo voy a ir una vez a la semana a escuchar la palabra de Dios y después toda la semana voy a hacer lo que yo quiera, sino que de verdad que nosotros podamos comenzar esa relación con el Señor ustedes. Él es el único que nos puede enseñar cuál es ese diseño original nuestro. Él es el único que nos puede ir quitando la deformación. Es el único que nos puede enseñar a dónde inclusive hemos sido deformados. Lo que construiste o lo que fue construido o impuesto por vos conforme a esas deformaciones, después de tantos años, no se puede quitar de la noche a la mañana. Es normal que la transformación lleve su tiempo, pero si nosotros no estamos dispuestos a ser transformados, el Señor no lo va a hacer. Tantas cosas que tal vez nosotros somos de cierta forma porque algo sucedió. Entonces, hasta que no vayamos a ese momento inicial, cualquier cambio va a ser solamente como desde afuera, impuesto para adentro. Y no es así como necesitamos cambiar, porque eso solamente son cambios momentáneos. La transformación es desde adentro hacia afuera y no es hecha por nosotros. Es el momento en el cual nosotros abrimos la puerta y le decimos al Señor, ok, aquí estoy. E inclusive esto lo podemos ver con el tema de una de las resoluciones más comunes en todos nosotros, que es el próximo año sí voy a hacer ejercicio, el próximo año sí voy a ser saludable, el próximo año voy a bajar tantas tallas. Todo eso, ustedes, de nada sirve que nosotros queramos imponerlo desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si hay gula en mí, por ejemplo, de nada sirve que yo salga y haga 30 minutos caminando o corriendo o lo que sea. O sea, sí sirve un poquito, ¿ok? No vamos a decir que no sirve, pero sí sirve un poquito. Pero lo que vamos es que hay algo que nosotros necesitamos arreglar primero adentro de nuestra casa. ¿Cómo estás comiendo? Ahora, a eso pongámosle, ok, ¿hay gula? ¿Hay ansiedad? ¿Estás comiendo por ansiedad? ¿Comes por estrés? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no comemos de una manera sana? De nada sirve que yo me haga una liposucción y haga un cambio desde afuera si después voy a llegar a mi casa y voy a seguir comiendo de una manera alocada y así, heavy, porque entonces solamente va a ser un cambio momentáneo que va a volver a ser lo que antes era, deformado, ¿sí? Cuando es algo impuesto desde afuera hacia adentro, nunca va a ser en realidad una transformación constante, una metamorfosis. O sea, algo súper importante recordar ustedes que una mariposa no vuelve a ser gusano. O sea, nosotros nunca más vamos a volver a ser lo que éramos una vez que nosotros sigamos alimentando nuestra relación con el Señor. Todas estas cosas que ustedes tienen en la pantalla son promesas dadas por el Padre. Y aquí faltan un montón, ustedes. O sea, aquí no hay nada en comparación a todo lo que hay en la palabra, ¿sí? Que Dios no nos quiere a nosotros arrastrándonos, nos quiere volando. ¿Sí? Que lo más impresionante todavía de este ejemplo que hemos tomado hoy es que la oruga se convierte en mariposa y que nunca jamás vuelve a ser un gusano.
Una vez que nosotros hayamos dejado que Dios nos transforme, nunca más nuestra vida va a ser igual, nunca, aunque caigamos ustedes, aunque pequemos, nunca más vamos a volver a regresar. Y eso, la intención de estas enseñanzas es que ustedes puedan ir haciendo sus apuntes, aunque sean cosas cortas, ustedes pequeñas, pero cosas específicas. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual el enemigo te quiere hacer creer que tu corazón sigue siendo aquel, el de piedra, el que no siente. Pero el Señor ya nos ha dado y nos ha dicho que nos ha dado un nuevo corazón, por ejemplo. Entonces, si Dios ya nos dijo, nueva criatura sos, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas, es porque aunque volvás a caer en un pecado en el cual antes caías, eso no significa nada. Eso significa que sos imperfecto, que sos pecador y que necesitas más a Jesús. Miren, si nosotros pudiéramos ustedes ser perfectos, Jesús no hubiese muerto en esa cruz. Sencillamente cada quien estaría aquí como a la deriva, luchando por su propia cuenta a ser perfecto. Claro, nosotros tenemos que seguir caminando ustedes a buscar esa santidad que a Dios le agrada. Necesitamos arrepentirnos para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y que nosotros podamos seguir caminando día tras día. Miren ustedes, el hecho de pedir perdón y todo esto, todo ese ciclo es algo que tenemos que estar haciendo constantemente todos los días, porque no solo podemos pecar de acción, sino que también por omisión inclusive, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, a veces ni siquiera nos damos cuenta. O sea, por eso es tan importante que siempre estemos tanto pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que hemos hecho o dejado de hacer inclusive, o pedir perdón por cosas que sí sabemos ya que hicimos mal, específicamente, para poder ser transformados por Él. Pedirle al Señor, Padre, cambia mi orgullo, por favor, quiero ser humilde, transfórmame. Y bueno, esto es un ciclo. ¿Por qué es metamorfosis? Porque necesitamos nosotros estar como vivir la transformación, pero reconocer que hemos sido transformados. Y esa es la parte más difícil de verdad, ustedes. Estar recordando una y otra vez que somos libres de pecado, no por nuestras propias cuentas, sino por lo que Jesús hizo. Entonces, cuando nosotros pecamos, la parte más difícil no solo es después de que nosotros nos humillamos ante Dios y le pedimos perdón, sino también el constantemente estar recordando eso cuando Satanás viene con sus mentiras otra vez a querer hacernos alejarnos del Señor por culpa de nuestro pecado, ¿ok? Entonces, todo esto yo se lo digo para que nos demos cuenta, porque cualquiera puede decir como, ay, bueno, si yo ya fui transformada y volví a caer, significa que en realidad no fui transformada y todo fue una mentira. Tal vez sí, todo esto fue una farsa. Viendo Juan porque 19 del 38 al 40. A ver si está. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Podemos ver entonces que mientras todos los discípulos se ocultaron en este momento tan increíble donde Jesús estaba siendo crucificado, abandonaron a Jesús. Eh, eh, en su muerte hubieron dos extraños que cuando todos se escondían, ellos reclamaron inclusive hasta el cuerpo de Jesús y le dieron una sepultura digna. Porque para poder salir de una tumba, pues primeramente Jesús necesitaba ser puesto en una. Y uno de esos hombres, tal como leímos, fue Nicodemo. ¿Qué pasó con él entonces ustedes? O sea, antes venía Jesús de noche y ahora él era quien cargaba su cuerpo mientras otros estaban escondidos. Puede ser ustedes que Nicodemo dejó que Jesús transformara su vida. Y ese también es nuestro anhelo. No es que formemos parte de una religión más, sino que nos aferremos tanto a Dios, que dejemos que Él nos transforme, que nuestra vida nunca más vuelva a ser como antes. Dejémonos ser transformados, dejémonos. Si nosotros no nos dejamos nuestro libre albedrío, ustedes tampoco permite que Dios lo haga en contra de nuestra voluntad. Dejémonos ser transformados de tal manera que nunca más nuestra vida vuelva a ser igual.